renglones. ¿Ok? Se puede hacer así o se puede hacer de la siguiente manera. Se puede permitir que el supervisor firme, dejan el espacio, o por el contrario, entonces ustedes nada más ponen por acá la última línea, lo escriben en palabras, o ponen siempre UL y pasan una raya. Ok, ¿por qué los ponemos a practicar esto? Porque cuando ustedes estén graduados y lleven una regencia de algún tipo, van a tener que llevar una bitácora y es muy prudente que no queden espacios en blancos ahí, sobre todo cuando se manejan anestésicos, por ejemplo. Medicamentos de índole restrictivos para el resto de la población. Entonces, por favor, contemplen esto. Puede suceder también que no vayan a querer escribir el 10 de enero por acá, sino que ustedes digan, no, en lo que el doctor me firme, entonces yo empiezo nuevamente el día que sigue, aquí nomás, y lo pongo esto y empiezo sobre este renglón la escritura y no tienen que ponerlo de última línea y nada, pero sí las firmas de el supervisor diario, o sea, que él vea a qué hora entraron, a qué hora están saliendo. Lleven la bitácora al día. La bitácora debe de estar en el lugar donde se hace la práctica. Les aconsejo que de la mano con la bitácora lleven un cuadernillo de borrador, que es donde ustedes van a anotar con manchas, con tachones, con todo, porque ahí se supone que no debe de haber ni borrones, ni manchas, ni nada de eso. Y en caso de que se equivocaran y escribieran algo mal, porque se les fue, por favor, no hagan esto de pasar una línea o de tachar lo que escribieron. No, simplemente abran un paréntesis y pongan ahí, léase correctamente, listo, ¿ok? O ponen esto en paréntesis y ponen de seguido, léase correctamente. Cualquiera de las dos opciones es válida. Lo que no queremos es que ustedes hagan de aquello un desorden, ¿verdad? O sea, esa bitácora debe venir bien limpia. Entonces, normalmente tienen un cuadernito a la par y van haciendo las anotaciones, las pasan en limpio, el supervisor externo se las firma y ustedes se van asegurando que esa persona va dando el visto bueno a todo el proceso. Y después no tiene por qué, no tiene justificante tampoco para ponerles un 20 si estuvo de acuerdo con todo. El supervisor externo puede hacer anotaciones en la bitácora, o sea, quedamos que el horario de ingreso de este estudiante era a las 8 de la mañana y todos los días llega a las 10. ¿Ok? Lo anotó a la par de su firma y firmó, ¿verdad? Entonces, por ahí también es un asunto, es un arma de doble filo, ¿verdad? Una vez que se termina la práctica, la bitácora tienen que entregarla acá porque eso va anexado a su expediente. Ya les hablé de las restricciones al principio. El supervisor externo no debe poseer un parentesco hasta tercer grado de consanguinidad ni afinidad de segundo con el estudiante y debe tener mínimo 5 años de incorporado al colegio, no de egresado, de incorporado al colegio. ¿Ok? Cuando ya terminan la práctica, entonces ustedes vienen y entregan la bitácora. Ah, bueno, perdonen, hay un asunto antes. ¿Qué le pasó a este documento? Junto con el anteproyecto, debe de entregarse una carta de aceptación. Entonces, para semana 3, aquí ya está un adelanto. Aquí está la presentación del anteproyecto del curso de APF. Ustedes pueden ir en sus computadores ya trabajando esto, valorando cuáles son los objetivos de esa actividad profesional final, de manera general y de manera específica. Aclaro algo. En el anteproyecto vienen los objetivos de la práctica. En el documento escrito vienen los objetivos del documento escrito. Entonces, no necesariamente deben ser los mismos, ¿ok? Y las partes que este anteproyecto debe tener es una portada, así como viene aquí, es información general de la persona, de ustedes como estudiantes y de la persona donde van a hacer el APF.
Es una descripción general de las actividades. Vean que dice justificado a la izquierda. Doña Cecilia les va a explicar eso. Es un asunto de Word. Cronograma tentativo de actividades debe venir en un cuadro o puede venir de manera escrita, corrida, pero este cronograma debe siempre de tener detallado que ese proceso va a realizarse a lo largo de las 15 semanas. Y esto debe estar avalado por el supervisor externo mediante número de cédula, número de colegiado y firma en lapicero azul, además de la fecha al pie del, todo esto al pie del cronograma. Vamos a ver, explico. Vamos a hacerlo en negro. Esta es la hojita, ¿verdad? Y ustedes van a desarrollar un cronograma de actividades. Algunos lo hacen solo en una hoja y les alcanza perfectamente bien. Otros necesitan de una segunda hoja y resulta que el cronograma de actividades llegó hasta aquí. Ok, escrito en computador lo que se les está solicitando ahí. El nombre del supervisor, número de cédula, bueno, la información que se les solicita. Y dejan un espacio para que esa persona firme al pie del cronograma. Aquí viene la firma, en lapicero azul. Todo, la bitácora debe ser en lapicero azul. Procuren que la firma del supervisor externo sea en lapicero azul también, ¿ok? Por favor. Las cartas que se entreguen, las bitácoras que se entreguen, todo en lapicero azul. Entonces, ¿qué significa que el cronograma tentativo de actividades, que ya es la parte final de ese anteproyecto, venga firmado al pie? La firma del supervisor venga al pie. Significa que si me quedo a la mitad de la hoja, me queda espacio para que esa persona firme. Pero si me pasó esto y lo que ustedes hicieron fue, bueno, es que no me alcanzó. Entonces, lo que hice fue que en la siguiente hoja, esa persona llenó la información que tenía que llenar y ahí firmó. Ok, ¿qué valor le da esta hoja a esta otra? Ninguno, porque no está al pie del cronograma de actividades, que es la parte final del anteproyecto. ¿Ok? Entonces, por favor, vean, se los ruego encarecidamente, todos los cuatrimestres se los digo y siempre tengo 5, 7, 10 personas que me hacen esto. Es muy fácil, ustedes le dan enter a este cuadro, aumentan el ancho, entonces se les pasa para la siguiente hoja una parte de ese cronograma y entonces ya después tienen espacio para firmar al pie del cronograma. Parece mentira que yo tenga que explicarle estas cosas a personas adultas y lo que más mentira me parece es que no lo hagan. Entonces, por favor, yo creo que les pido que sean el grupo campeón, ¿sí? En ese anteproyecto, como les decía, ya el cronograma es la parte final, pero ahí vienen objetivos también. Ustedes entregaron el anteproyecto junto con esta carta. Voy para abajo, perdónenme, no quiero marearlos, pero voy para abajo un segundo. Junto con una cartita que se llama carta de aceptación y que está al puro final. Es la primera del apartado de cartas. Esta es la carta de aceptación. Esa carta dice que el doctor tal, cédula tal, está anuente a recibir al estudiante tal, un número de cédula tal, para que realice su actividad profesional final bajo su supervisión, conforme al reglamento del mismo, en las 15 semanas que corresponden al cuatrimestre y al final de las cuales pues deberá estar de acuerdo con la revisión del documento final que consta en cada caso, en un caso clínico, artículo de revisión, artículo científico. A ver, en esta carta su supervisor externo está aceptando que va a revisar el documento escrito. Yo quiero pedirles un grandísimo favor, o sea, esa persona les está abriendo las puertas a ustedes de su trabajo, de su vida profesional,
necesitamos que esa persona revise el documento, porque ese documento va a pasar a ser propiedad de la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís una vez que sea entregado. Entonces, esa persona tiene que estar anuente, tiene que estar en conocimiento de qué es lo que se va a entregar. Entonces, ustedes van a entregar el anteproyecto junto con esta carta. Me devuelvo. Aquí está la portada, ya pueden ir avanzando en eso, ya pueden ir pensando en los objetivos. Por favor, durante la primera semana siéntense a pedir la información, esta información al supervisor externo. Yo voy a hacerles una solicitud especial. ¿Cuántas personas sabemos? 26 de 29. Me le dicen a sus compañeros que no pudieron estar acá, por favor. C. Salazar, @veterinariaveritas.ac.cr. ¿Ok? Necesito los correos electrónicos de los supervisores externos, de cada uno de ustedes. Los necesito porque en semana 2 yo voy a tener una reunión con ellos para explicarles algo muy parecido a lo que les estoy explicando a ustedes. Pero más allá de eso, para comentarles el compromiso que requiere de parte de ellos el estar pendientes del documento que ustedes van a escribir y la revisión de ese documento. Entonces, les solicito por favor, no se les olvide, yo les voy a mandar un mensaje al U-Learning del curso APF. Bueno, mejor me lo pasan por ahí, en mensajito, ¿les parece? Mejor me mandan un mensaje a través del U-Learning y ahí queda registrado, porque esa es la vía oficial. Entonces, a través de U-Learning, yo les mando el mensaje, por favor, enviarme el correo electrónico de su supervisor externo, nombre, número de teléfono y correo electrónico, ¿ok? Para yo poder contactarlo. Eso es aparte del anteproyecto. Es el mensaje en el U-Learning para yo poder contactar a esa persona, mandarle la invitación a la reunión y poder reunirme con ellos y poder explicarles casualmente parte de lo que Andrés me preguntaba. 30 horas mínimas, llevar la bitácora, que puede hacer anotaciones y que por favor tomen el tiempo de sentarse a conversar con ustedes y generar un anteproyecto que especifique lo que van a hacer. Si no es médico veterinario la persona que les va a supervisar, no se permite que tenga licenciatura en algo que no sea medicina veterinaria, pero sí se permite que tenga maestrías o doctorados afines a la carrera. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, es un biólogo, pero es un biólogo que tiene una maestría en biología celular y molecular y está trabajando con animales o con ADN o señalización, marcaje de cosas relacionadas a medicina veterinaria. Entonces, se acepta el proyecto. Por ejemplo, en el caso de que sea un ingeniero agrónomo, bueno, resulta que está trabajando en la mejora de pastos, pero tiene una especialidad, una maestría en nutrición, ok, se vale, listo, y se puede justificar. Aquí viene el detalle de cómo se debe escribir eso. Eso le toca a doña Cecilia, pero por favor, a ver, letra Arial, tamaño 12, alineado justificado. Lo único que va alineado a la izquierda es donde se indica que va alineado a la izquierda. El resto tiene que ser en alineamiento justificado, con márgenes de 2.5 y a un interlineado de 1.5. No quiero textos así, ni quiero textos que se lleven 20 hojas, ¿ok? Una vez entregado esto, yo lo reviso, me reúno con el resto del grupo, lo revisamos y aprobamos el anteproyecto. Y ahí, como les dije, debe venir la carta de aceptación por parte del supervisor externo. Si hay modificaciones para ese anteproyecto, yo se las envío y ustedes me las devuelven ya corregidas. Normalmente yo tomo una foto, les mando la foto o el PDF para que sepan con las correcciones a mano, algunas veces en digital, para que sepan qué es lo que tienen que
corregir, sobre todo cuando hablamos de los objetivos normalmente, o como les digo, el número de letra, el interlineado, entonces pongan atención a eso, nada cuesta, ¿sí? Y aquí viene el informe escrito, esto ya le toca a doña Cecilia. Ella es la persona que les va a orientar. Opa, ¿qué pasó aquí? Se me cerró, voy. Es que cuando dije que le tocaba a doña Cecilia, por eso se fue. Ella es la persona que les va a orientar a ustedes en cuanto a cada una de las temáticas y les va a hablar sobre la forma correcta de citar. Creo que es uno más nuevo el que se utiliza ya, no es, aquí hay que corregirlo, ella lo corregirá. Las partes que lleva, ya aquí estamos hablando del final, ¿verdad? Cuando ustedes ya están a punto de entregar el documento escrito, una vez que ha sido aprobado, entonces dice por ahí que si su trabajo se realizó en menores, el empaste de ese documento debe ser en color negro, si se realizó en mayores en azul, y si se realizó en exóticos, silvestres, animales de producción, aves, cerdos o cualquier otra cosa que no sea menores, mayores, debe venir en color verde, ¿ok? Y aquí viene entonces básicamente la forma de presentación de la portada de cada uno de los documentos. Estas son las generalidades y ya después aquí entramos a que si es un caso clínico, esto es lo que debe contener. Si es un artículo científico, estas son las partes que debe de contener. Ya la otra semana ustedes van a tener esto ahí en el U-Learning, ¿ok? Pueden, mejor dicho, deben, por favor, compartir esto con su supervisor externo para que esa persona le pegue una revisadita al menos, ¿ok? Sí, estamos hablando ya al final de lo que es un artículo de revisión, pues ahí venía. Se debe presentar el informe de manera digital y de manera escrita. O sea, ya antes se entregaban tres impresiones, ahora no, ahora se puede mandar por vía correo electrónico o mediante una llave malla, vienen ustedes, se la entregan al Diego, el Diego lo guarda en la base de datos y listo. El informe escrito, 3 imágenes representativas y un resumen específico del informe final y 3 palabras claves. Esto debe de venir en la carpeta. Ustedes hacen una carpeta que diga trabajo final de graduación, ¿ok? Y dentro de esa carpeta debe de venir el informe escrito completo en PDF, en otra subcarpeta o ahí sueltas, no importa, 3 imágenes, las imágenes más representativas de su trabajo, pero en formato JPG y un resumen específico también en Word, bueno, en Word, no en PDF, y 3 palabras claves en letra mayúscula y sin tildes, ¿ok? Aquí viene un ejemplo de cómo se debe presentar ese resumen y ejemplos de las carpetas, ¿verdad? Documento escrito en PDF, palabras claves o de subcarpetas, perdón, porque esto debe venir guardado en una sola carpeta. Doña Ceci se encarga de ayudarles con eso. Rúbricas de evaluación. Ok. Vean lo que dice aquí. No se permite marcar las casillas con X. Debe contener valores numéricos según el rango establecido para cada casilla. Entonces empezamos con las rúbricas de evaluación. Esto ya nos toca a los supervisores internos. Voy a irme un momento a la del supervisor externo porque es lo primero que va a suceder. Es la primera rúbrica que ustedes van a tener que entregar. Aquella que corresponde al 50% de la nota final. Entonces, no sé, doña Sara, el caso de Andrés, no sé quién va a supervisarte, Andrés.
Doc, estamos en eso, porque posiblemente quiere que les ayude con los peces cebra que tienen ahí el acuario nuevo, o estamos viendo si hacemos un ensayo con ratones, que en ese caso sería con la doctora Gilma. Ah, bueno, genial, ok. Entonces, Gilma, si fueran los peces, tiene que llegar y decirnos a nosotros en la columna de excelente un 100 o de 95 a 100, 98. Va el 98 acá. O un 80 en el asunto de responsabilidad. O lleva la bitácora al día. No la ha llenado. Le pregunta el doctor por la bitácora y resulta que la llena cada 3 semanas y se la lleva a firmar. Algunos por acuerdo dicen que cada 3 semanas, pero recuerden que eso después puede pasar la factura, ¿ok? Entonces, no quiero una X aquí, sino que quiero el valor real que representa para que ustedes tengan claro que va de 70 a 80, pero si tuvieron un 70, un 71, ¿por qué? Porque al final esto se tiene que promediar. Entonces, si aquí da un 90 y aquí da un 85, nosotros promediamos esto y tenemos que tener una nota total. Porque esta nota total que se ponga aquí, suponiendo que sea un 98, se tiene que multiplicar por el 50%, que es el valor de la actividad profesional final por el supervisor externo. Entonces, ¿qué hago yo con un montón de X puestas en estos lugares y que deben de ir en azul? Sí, deben de ir en azul, todo esto debe de ir en azul, hago la corrección y los números también. ¿Qué hago yo con las X si no puedo interpretar cuál es el valor real? Entonces, porque ahorita les voy a enseñar el acta de la presentación oral y en el acta de la presentación oral tengo que tener que esto me da un, no sé, ¿quién tiene calculadora ahí? 98 por 50, vamos a ver, para que sea más real el ejemplo. 49%, ¿ok? Y yo tengo que tener el valor real. Entonces, por favor, nada de X, nada de checks, ni nada de eso, no se permite, es el valor para sumar en las columnas finales y promediar a la nota total. Esto de acá, este porcentaje lo sacamos nosotros en registro. Ustedes nada más tienen que poner, el supervisor externo solamente tiene que poner el total ahí. Poner el nombre del estudiante, poner su nombre y firmar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, esa es la primera rúbrica que se entrega. Perdón, voy de vuelta para el final porque esa rúbrica, si bien es cierto, les dije, la primera carta que entregan se llama carta de aceptación, pero la segunda carta que entregan se llama carta de finalización. Entonces, en la semana 15 ustedes van a entregar, ahorita me fijo en el cronograma, sí, vamos a ver si es semana 15 o semana 16. Bitácora, carta de finalización. Semana 15, viernes. A los que tengan seminario en la mañana lo pueden venir a dejar en la tarde. No, ¿qué hice? No era ahí, voy. Esta carta de finalización dice que por medio de ella certifica la persona que va a firmar abajo que el estudiante o la estudiante completó las 15 semanas y hubo cumplimiento cabal de las disposiciones reglamentarias contempladas por el curso, o sea, cumplió las 15 semanas y cumplió con lo que habían acordado. Entonces pone su nombre, pone su firma a la nota que considera se ganó el estudiante. ¿Cuál nota va aquí? El 98 que le había puesto en la rúbrica de calificación. O sea, la rúbrica de calificación con base al 50%, si da 98 en la rúbrica, tiene que venir 98 aquí, tiene que ser coincidente y ese número debe de venir escrito en número y aquí tiene que poner 98. Pues pucha, qué difícil escribir con el dedo. Ahí está. Firma, nombre, número de cédula y firma.
Listo. Esa sería la carta de finalización y junto con la carta de finalización debe decir que da fe de que ha revisado y aprobado el informe final del curso de actividad profesional final. O sea, su supervisor externo tiene que mandarnos esta carta junto con la carta de finalización donde les pone nota dando fe de que él ya leyó el producto final o el escrito final que ustedes realizaron a lo largo de los 4 meses y que lo da por aprobado y que está de acuerdo para su presentación, ¿verdad? En la escuela solicitándole se ha nombrado un jurado para su respectiva evaluación. Nosotros necesitamos esta carta sí o sí, porque si es un caso clínico, por ejemplo, el que se desarrolla, ese caso clínico pertenece a ese profesional y él tiene que dar el aval y el visto bueno de que eso va a presentarse en la ESFA y por tanto va a pasar a ser propiedad de la ESFA, ¿ok? En el caso del trabajo de investigación, como en el caso de Andrés, lo que se haga con los peces y lo que se vaya a poder sacar de información de ahí, así sea que vaya para publicación, Gilma o la persona que le vaya a supervisar tiene que firmar que está de acuerdo con que esto se presente aquí porque ese es su producto final del APF. Ese es el producto final de cada uno o cualquiera de ustedes, entonces tenemos que tener el aval de ese profesional. ¿Ok? Ahora, vamos a las rúbricas para esos trabajos finales de graduación. Estas tienen una pequeña modificación y es que vienen aclarados los porcentajes, porque según las diferentes modalidades hay un valor extra que se le da a ciertas partes. Entonces, arriba está descrito qué partes debe tener un artículo científico y aquí nosotros nos sentamos y valoramos. Bueno, la portada debe valer un 1%, el resumen que debe contener no más de 250 palabras, estar escrito en pasado, ofrecer un sumario breve de todas las partes del escrito, vale un 2%, la introducción un 4%, aquí viene lo que debe contener, los objetivos un 2%, materiales y métodos un 4%, resultados, discusión un 4%, y las conclusiones y recomendaciones el 2% y que cumple con el formato de APA un 2% y que tiene una bibliografía que tiene como mínimo 20 referencias, que está citada correctamente, que es actualizada, que es relevante, que respeta el orden alfabético, un 2%, y que las figuras y tablas vienen dentro del texto y están en los anexos y están citados como anexos también, cada uno de ellos. Y la relevancia del tema. ¿Por qué le pusimos un valor a la relevancia del tema? Porque una piómetra, discúlpeme, pero una piómetra tiene una relevancia de 0.05%, ¿verdad? Tal vez fue muy importante para usted porque hizo la cirugía y porque practicó, pero como tema, la relevancia no es tan grande como hablar o desarrollar, por ejemplo, un artículo de revisión sobre una temática que está apenas sucediendo, ¿ok? En el caso del caso clínico, por ahí, ¿verdad? El 30% de la nota final, cada uno de ellos vale 30% y también la portada 1, el resumen 2, la introducción 3, los objetivos 2, la presentación del caso 3, la revisión bibliográfica 4, la discusión un 5%, las conclusiones y recomendaciones 3, formato y estilo, bibliografía, y ahí viene especificado qué es lo que vamos a evaluar. Por eso se les entrega esto al principio, porque conforme usted va haciendo su trabajo escrito, tiene que considerar que su trabajo escrito cumpla con estas normativas para que pueda obtener, por ejemplo, la totalidad de los puntos en cada una de las partes que lleva el trabajo. Siempre, cada rúbrica con el nombre del estudiante, el nombre del supervisor interno, ya esto es
ya esto le toca a los profesores que la mayoría somos de planta, ¿verdad? Y en el caso del artículo de revisión, vean que la introducción tiene un valor de 5%, aquí se baja un poco el porcentaje de los objetivos, se le da un valor a una parte que, perdón, no estaba detallada antes, que es materiales y métodos, y vean lo que vale una discusión de un artículo de revisión. O sea, usted tiene que leer bastante para hacer un artículo de revisión. Y vean lo que vale las conclusiones y las recomendaciones, ¿verdad? Y la discusión, o sea, la discusión un 7% y solo ahí hay un 12%. Nuevamente que haya llevado la citación correcta, que es al estilo APA, la bibliografía, las tablas, anexos y la relevancia del tema. A ver, algo súper importante, ¿por qué va a estar doña Cecilia Barrantes o por qué existe el seminario 12 a la par, que se llama Seminario de Redacción y Ética Científica, a la par de la actividad profesional final? Y pues muy sencillo, ¿verdad, chicos? Porque esto tiene que ser bien hecho, tiene que ir bien citado, no podemos permitir el plagio, ¿ok? Entonces ella les va a explicar a ustedes en qué consiste y qué partes lleva cada una de esos documentos. Y les hago la comparación. Ah, bueno, otra cosa, vamos a ver. Cuando el supervisor interno, eso yo se los explico a ellos también, pero para que ustedes tengan conocimiento del caso. Cuando el supervisor interno llena esta rúbrica, si puso un 100, tiene que poner un 1% aquí. Si puso un 80, 8 por 2, 16, tiene que poner un 1.6% acá, porque en el caso de estas rúbricas, sumamos los porcentajes al final, vean que no viene espacio para poner acá notas, pero sí para poner una suma total de porcentajes y este total de porcentajes es el que se pone acá. ¿Por qué necesitamos saber el porcentaje? Bueno, porque le estoy facilitando el trabajo a Federico. Él aquí tiene que coger la nota y convertirla con base al 50%. Pero acá, esta es la rúbrica. Ah, no, ustedes no tienen acceso al acta, perdón. En el acta final de presentación, cuando ustedes ya van a hacer la defensa oral, en esa acta final que se nos entrega a los supervisores internos para hacer la sumatoria final del curso, la práctica profesional que corresponde a un 50%, trae aquí descrito si esa persona sacó un 50 o sacó cuánto. Trae aquí descrito cuánto sacó esa persona del documento escrito. Ya vienen estos dos valores y viene aquí lo que sería presentación oral y periodo de defensa o de preguntas. ¿Esto vale 12%? No. Esto vale 8%. Y esto vale 12%. Y nos dejan un espacio acá para nosotros, con la rúbrica que ya les voy a enseñar, poner si ese estudiante se sacó el 8 total, se sacó el 12 total porque fue muy acertado. Entonces, estos dos rubros de acá, pues claramente me van a sumar un 20%. Y nosotros en el acta sumamos todos los rubros y cuando termina la presentación oral, le damos de una vez la nota final a cada uno de ustedes diciéndole si la nota final del curso fue un 80, un 90, un 100, un 75 o si se quedó, ¿verdad? Entonces, todo esto debe sumar 100. Aquí práctica profesional, aquí documento escrito y aquí la parte en la que están en ese momento que es la presentación oral.
Entonces, aquí yo tengo la rúbrica de la presentación oral. ¿En qué consiste esa presentación oral? Vean, aquí está, 20%. Exposición y dominio del tema vale un 2%. La secuencia lógica de las ideas al momento de la exposición vale un 2%. Cómo se desenvuelven, si están muy nerviosos, si leen mucho la pantalla, vale un 2%. Y el uso de tecnología, ¿verdad? Aquellas presentaciones que vienen solo texto, qué aburrido. Aquellas presentaciones que traen imágenes, que traen videos, que acompañan a lo que ustedes quieren transmitir, maravilloso. Esto vale un 8% total, nosotros sumamos los porcentajes, lo ponemos acá. Y después de haberlos escuchado a ustedes, compartirnos lo que desarrollaron, entonces nosotros pasamos a la fase de preguntas, donde la manifestación de dominio del tema, si es demostrado y es aplicado a la hora de contestar, lo calificamos con base a un 7%. Si las respuestas fueron pertinentes, o sea, ¿cuántos pollitos puso la gallina? La gallina vivía con una pata y la pata puso 5. No me importa la pata, estoy preguntando por la gallina. Eso vale un 3%. Y que aquella presentación use el lenguaje científico, porque estamos en una carrera científica, ¿verdad? No vamos a hablar de patas, vamos a hablar de miembros torácicos, de miembros pélvicos, vamos a hablar de falanges, vamos a hablar de masas, no vamos a hablar de pelotas, la pelota fue removida, no, la masa fue removida para ser enviada a patología, etcétera, etcétera. Eso vale un 2%. Y aquí sumamos el total de 12, lo sumamos con el 50 o el 30 de parte práctica y escrita y les damos la nota final. Cuando el supervisor interno lee, vean que aquí hay 4 cartas, hago el repaso. Carta de aceptación se entrega con el anteproyecto. Carta de finalización se entrega junto con la carta de que el supervisor externo ha leído su documento escrito. Y carta de supervisor interno es la única que dice abajo supervisor interno, que es la última carta, porque aquí ya termina el documento, se entrega o es entregado por los supervisores internos cuando ya nosotros hemos revisado el documento, les hemos dado el visto bueno y entonces solicitamos una fecha para su presentación oral. Aquí abajo lo dice. Estoy de acuerdo para su presentación ante la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria de San Francisco de Asís, solicitándole sea asignada fecha correspondiente para su respectiva evaluación oral. Firmamos y pasamos entonces a que se dé o se haga efectiva la aplicación de esta rúbrica de presentación oral. ¿Estamos, chiquillos? Sí, doctora. Qué aburrido, ¿verdad? Escucharme hablar todo el rato a mí. ¿Cuánto llevamos? 1 hora y 10 minutos. No, 1 hora más o menos. Ok, ahora voy a hacer voy a presentarles, vamos a ver, el calendario. Upe. ¿Quién es? Bien, sí, estoy ocupada. Chicos, regálenme 2 minutos, por favor. Perdonen un segundo.